Bueno, Julián, gracias por estar acá, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tipo joven sos, ¿de dónde sos? Yo soy de Buenos Aires. Ajá, sí, de la capital. De la capital. Uh-huh. Ahora vivo en el barrio de Boedo. Ajá. A metros de San Juan y Boedo. Mirá vos, ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos. La esquina Homero Mansi. Claro, exacto. Sí, señor. Sí, poquito me mudé ahí al barrio. ¿Y la vocación por la historia, por la investigación? Sí, no sé si se puede precisar. Creo que tiene que ver mucho con una cuestión de formación política. Creo que mi acercamiento a la historia tiene que ver con una cuestión de inquietudes políticas o de la búsqueda de una formación política. ¿Desde qué lugar, por ejemplo? ¿Desde revisar un poco, de construir algunas búsquedas nuevas? Yo creo que yo tengo 32 años, 33 en breve. Siendo adolescente, la crisis del 2001 creo que a muchos nos marcó como un parteaguas y como una pregunta, digamos, de qué es lo que está ocurriendo, y uno se acercaba, digamos, a conocer un mundo que en mi caso particular desconocía, digamos, ¿no? Porque, entonces creo que esas inquietudes sociales, políticas fueron llevando a indagar en una formación humanística. La elección por la historia en particular no la recuerdo. Está bien. pero tiene de que todas ver maneras con el desenlace 2001, doloroso por cierto, es producto de coordenadas históricas, ¿no? Que se fueron dando en la Argentina, digamos la Argentina democrática, post dictadura, con el saldo residual, ¿no? Que todavía hoy pesa en la historia argentina, ¿no? La búsqueda de la verdad, la memoria, la justicia. Y hay un tema por el cual creo que va a ser el eje de nuestra charla central, que también vuelve a poner en juego otras coordenadas a 100 años de la reforma universitaria. Primero te quiero pedir si podemos sintetizar algunas ideas sobre aquel espíritu de la reforma de 1918, que también es una bisagra, ¿no? La historia de la educación superior en la República Argentina, y después, bueno, fue una réplica latinoamericana. A ver, sobre la reforma. Nosotros, yo creo en la Argentina en particular, estamos atravesados por una herencia de la reforma, que es el reformismo universitario. Para nosotros pensar la reforma tiene que ver con, a 100 años de la reforma, justamente tiene que ver con recuperar un legado que no sea a ese del reformismo. Digo, ¿por qué el reformismo? El reformismo fue muy caro a las tradiciones nacional populares. Digo, esto le puede decir Jaureche, Arregui. Sí, claro. Los estudiantes universitarios han sido, a lo largo del siglo XX, fuertemente opositores a los gobiernos populares. El de Irigoyen, el de Perón. Claro. Entonces, nuestra idea del reformismo a veces no llega desde ahí. Creo que a 100 años de la reforma deberíamos recuperar otros aspectos de la reforma del 18, el antiimperialismo, el latinoamericanismo, ¿sí? Esos dos aspectos para mí configuran un legado diferente de la reforma. ¿Qué quiero decir? Recuperar el lugar de América Latina como un lugar nuevo de una nueva civilización. Los reformistas veían una Europa en crisis, ¿no? Aquellos reformistas de la primera reforma veían una Europa en crisis, y esas promesas de la civilización y del progreso indefinido no las estaba representando Europa. Entonces miraron en América la posibilidad de construir una nueva civilización, con un carácter más humanista y menos utilitarista, ¿no? Un conjunto de otros aspectos que no son propios del pensamiento, ¿no?, tradicional, que nos orienta a mirar en Europa a la civilización. De eso también se deduce una cuestión que es el antiimperialismo, es decir, el reformismo de esa reforma, ¿no?, es heredero también del arielismo, ¿no?, del libro Ariel de Rodó. Entonces hay una crítica muy fuerte a la civilización norteamericana como una civilización plenamente utilitaria. Te iba a decir, que no quería interrumpirte, que estamos hablando de la salida de la Primera Gran Guerra, de la Revolución Rusa, de un mundo en convulsión, ¿no?, que tiene unos debates nuevos, pero que todavía, en el caso de la Argentina, tengo la impresión, no soy el historiador, soy apenas un investigador de berreta, si se quiere. La Argentina miraba mucho más a Europa, y durante mucho tiempo la estuvo mirando a Europa,
y el latinoamericanismo era una cosa subyacente, de segundo orden o desaparecía. Sí, como siempre, digamos, es muy difícil buscar que haya una homogeneidad, digamos. A ver, bueno, no es propiamente argentino, pero se me viene en este caso José Martí, ¿no? Claro. ¿No? Es un poeta latinoamericanista. Sí, ¿no? extraordinario, ¿no? Claro. Entonces, pero sí es cierto que hay un pensamiento hegemónico argentino que mira hacia Europa. Ajá, ¿no? ajá. Y bueno, y todavía... que mira en eso en clave de imitación. Yo creo que la Reforma, cuando piensa América, por eso me parece muy importante recuperar ese aspecto de la Reforma, piensa América como lugar de una nueva creación, no como lugar de imitación. Ajá. No piensa que haya que trasplantar el árbol de la civilización europea a América, sino que hay que crear una nueva sociedad, bueno, nuevos valores, etcétera. Pero hay una idea creativa propio, digamos, ¿no? Claro. Un paradigma local que refleje, que represente. Ahora, en la época de la Reforma habían 5 universidades en la República Argentina, si no me equivoco. Todavía seguimos diciéndole la docta a la provincia de Córdoba en algunas citas. Y es más dinámica, me parece, la reflexión o el reflejo en Latinoamérica que en la propia Argentina, ¿no? En el comienzo, ¿o me equivoco? Es que ahí para mí tiene diferentes impactos en diferentes países. En nuestro país en particular, la Reforma va a ir tomando un carácter conservador, o digámoslo, más defensor del statu quo. Ajá. Por eso te digo, es decir, si uno piensa, ¿por qué surge la Reforma? Bueno, la Reforma también surge porque el país estaba viviendo un proceso de democratización política, claro, que era el irigoyenismo, claro, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces tiende a pensarse la Reforma como en sí misma, cuando en realidad es parte de un proceso de democratización política con las limitaciones que tuvo el proceso de Irigoyen. Ahora bien, los reformistas en el año 30, muchos de ellos son partidarios del golpe a Irigoyen, ¿no? Entonces, en ese punto es donde también se da ese quiebre. Es decir, por eso a mí me gusta diferenciar la Reforma del reformismo y de cómo después se va volviendo un movimiento enclaustrado en sí mismo, ¿no? A mi parecer, ¿no? Esto no implica ninguna verdad. Es decir, en la Argentina la Reforma, si bien nace como un proceso de democratización, luego va a ir consolidando lo que algunos pensadores nacionales dirían la división entre los doctores y el pueblo, ¿no? Entonces, ese divorcio histórico que cuesta muchas veces superarlo, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí yo veo la diferencia entre la Reforma como proceso de democratización de la universidad, como expresión también del irigoyenismo, y el reformismo universitario, que va a ser muy caro después durante el siglo XX Argentina, es decir, ya como un movimiento elitista, ¿no? Con otras características. Sí, sí. Ahí hay que dura hasta nuestros días, ¿no? Claro, hoy todavía hay agrupaciones que se reivindican reformistas. Pero muchos de sus diputados han estado, por ejemplo, en contra de la creación de estas universidades. Claro, ¿no? Desde luego, sí. Sí, estamos de acuerdo, absolutamente. Pero, estamos de acuerdo. No, y además estaba pensando que en los procesos posteriores hay un elemento fundamental, que es el de la gratuidad en el año 49, que viene a también marcar un punto clave, pero aún hoy tiene pensamientos que la resisten, ¿no? Claro. Bueno, ahí es curioso, es decir, ¿no? En la historia de las universidades argentinas, por lo general, suele verse a la Reforma como el único momento de democratización, ¿no? Y el peronismo, yo he estudiado esto con mayor interés, digamos, y durante el primer y el segundo gobierno de Perón uno tiene la gratuidad, la creación de la Universidad Obrera, la sanción de 2 leyes universitarias, ¿no? Entonces, ojo, también hay otros procesos de democratización de la universidad muy importantes en el siglo XX. Sí, claro. Y nuestra historiografía ha decidido concentrarse nomás en la Reforma, ¿no? Ahí hay una elección cuanto menos polémica. Pero ahí también, perdón que rebobine, pero ahí subyace esto que acabas de decir, ¿no? Hay como una negación todavía en el alma, o como quiera que se llame, o el espíritu universitario, del esfuerzo que se hizo en los grandes movimientos populares por cuestiones reivindicativas, y cierta mirada con resquemor, con prejuicio, por sobre el acceso del otro, ¿no? A la educación superior. Es que ahí nosotros
nosotros como nación, como región, hemos pasado a pensar a las universidades como un derecho, es decir, la formación en la universidad no es solo una formación individual, sino también que es para el beneficio del colectivo de la nación que la financia, en el caso de nuestro país. Entonces, cuando una cosa deja de ser un privilegio para ser un derecho, obviamente empieza a despertar ciertos resquemores, porque aquellos que eran los privilegiados, es decir, el privilegio a vos te da un signo de distinción. Cuando vos perdés ese signo de distinción, empezás a valer igual que el otro, y cuando sos portador de un privilegio no lo querés perder, digamos. No en una mentalidad conservadora, digamos. Sí. Nosotros hemos avanzado, digamos, hacia el proceso de creación de nuevas universidades, volvió un derecho efectivo el acceso a la universidad, por lo tanto, ya no es un privilegio de los sectores urbanos más ligados, ¿no?, o más cercanos a las dos ciudades, para decir, ¿no?, en el caso de nuestra región. Entonces eso implica también una lógica de democratización que termina con un privilegio, y eso genera también movimientos en contra, ¿no?, es decir, de aquellos que se ven afectados. Entonces, por lo tanto, deben estigmatizar a estas nuevas universidades o este nuevo derecho, deben decir, bueno, pero ahí aprueban todos, ¿no? Claro. Es muy terrible porque es una lógica del privilegio versus una lógica del derecho. Sí, ¿no? Claro, sin duda. Y nosotros creo que debemos seguir avanzando fuertemente en eso, es decir, que la universidad no es una distribuidora de privilegios, ¿no?, sino que es una garantizadora de derechos. Ahora, cuando uno mira la redacción de la reforma del 18, cuando uno ve esos postulados y ve cómo está la educación superior en el presente, haciendo un salto ornamental de 100 años, descubre que todavía aquellas ideas, no digo la ejecución ni estas bifurcaciones que bien estás describiendo, todavía tienen vigencia, y algunas de ellas todavía ni siquiera se han complementado, ¿no? Sí. Si uno mira el manifiesto liminar como un documento, digamos, de la reforma, y tiene un conjunto de... Digo, por ejemplo, recién estábamos hablando de los privilegios, y bueno, es un movimiento contra los privilegios, ¿no? En sociedades como las nuestras, en las cuales seguimos teniendo, digamos, problemas, no son en realidad no problemas, estructuras fuertemente desiguales, el combate de los privilegios es parte de cualquier movimiento que quiera generar una sociedad más igualitaria. Por lo tanto, uno lee ese documento y no puede dejar de sentirse identificado con muchos de los postulados que están ahí. Claro, pero que terminó para muchos siendo apenas una expresión de deseos de un momento, una foto, ¿no?, en cuanto al desarrollo. Te digo esto porque nosotros estamos pensando siempre desde la mirada del sistema de medios universitarios, en la creación en el año 23, aprobada por el Consejo Superior, de la primera radio universitaria en la Universidad Nacional de La Plata, hecho que se corrobora en el 5 de abril de 1924, ¿no? En la presentación formal, viste que la Universidad de La Plata tiene la exquisitez de tener presidente y no rector, el presidente Benito Nazar Ancholena anuncia un proceso de creación más allá de lo tecnológico, buscando la divulgación, el extensionismo y la relación con la sociedad, cosa que desde mi modesto punto de vista, yo nacido en La Plata y habiendo pisado aquella radio hace muchísimos años, recién se reencuentra con ese objetivo casi 50 años después, en los finales de la Resistencia, casi en la apertura democrática del año 73, donde empieza a haber una evolución de la programación, de ese circuito donde la universidad se ve reflejada en la radio, aparece, y la tomamos como una hija directa de aquella reforma, esa fundación de la que creemos es la primera radio en el mundo. Pero cuando uno ve el recorrido, no parece haberse producido también en paralelo con la reforma aquel sueño, aquella gestión original no se vio reproducida en esas primeras décadas de la gestión radial, ¿no? Es como una historia paralela en ese aspecto. Es que ahí en realidad nosotros deberíamos tener una mirada muy completa del periodo y pensarlo, todos los desafíos que afronta la universidad en un proceso de democratización. Si nosotros solemos pensar enfrascados en los procesos, claro, van a quedar
¿no? Bueno, claro, abroquelados ahí. Ahora es como vos me decís, bueno, hay muchas de las cosas que se recuperan también, ¿no? Hacia la vuelta con el 73, con el retorno de la democracia, con el peronismo al poder. Ahí hubo un gran debate sobre el rol de las universidades, sobre la extensión, lo que hoy llamaríamos también vinculación, que enriquece sin duda nuestra mirada sobre el pasado, ¿no? Sobre el significado de aquella extensión de la reforma. Sí. En ese sentido deberíamos hacer pensarlo más como un continuum, ¿no? Es decir, como desde el nacimiento de la universidad hasta un proceso en el cual va atravesando tensiones, avances, retrocesos, pero que nunca se sustancian las ideas. Es más, las ideas van cambiando y o sea, nosotros cuando hoy hablamos de extensión no es el mismo concepto de extensión. Supuesto, claro, y obviamente tenemos que referirnos a ese porque uno lo encuentra ahí, pero es naturalmente no, es socialmente muy diferente la mirada. Claro, es decir, por ejemplo, si uno remitiría algunos documentos de la reforma, encontraría que ese concepto de extensión es un concepto ¿no? caritativo, de bajada de la luz hacia, ¿no? hacia lo oscuro, ¿no? Sí. Manejan a veces esas tensiones. Yo en un artículo escribí, es decir, para ellos el pueblo, me acuerdo en un documento, el pueblo es los universitarios vamos a conocer el dolor en el pueblo, pero es decir, claro, era importante ese dolor del pueblo, pero el pueblo solo era dolor, no era sujeto de conocimiento. ¿No? Hoy lo pensaríamos de otra forma. Sí, bueno, pero además en esos años de gran ebullición, estoy hablando de los comienzos de los 70, empezó a aparecer la pata puesta en el pueblo y en la universidad, ¿no? La academia saca una patita o ingresa el militante poniendo una pierna también en uno y otro terreno al mismo tiempo, ¿no? Por primera vez vas a saber en qué cantidad de tiempo, bueno, después hay que encontrarse también allí con el paso previo a la noche de los bastones largos, algunas circunstancias también, ¿no? Cargadas. Pero es cierto, ¿no? Durante mucho tiempo era llevar luz, iluminar a ese sector al que no se permitía el acceso por cualquiera de los motivos que fuere, y no interactuar, ¿no? Claro. No interactuar. Y bueno, ahí vos lo decías, claro, en todas las universidades, yo estudié un poco más el caso de la UBA, ¿no? De la Universidad Nacional Popular de Buenos Aires, y ahí estaba había una sinergia entre universidad y demandas populares, ¿no? Entonces, si uno empieza a pensar todas nuestras carreras, tienen algo que ver o deben satisfacer alguna demanda que existe en nuestra población. Entonces, bueno, en realidad el proceso de pensarlo, y eso le lleva hasta cuestionar la idea de las disciplinas. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar nuestras disciplinas cuando en realidad los problemas de la realidad son... No ves, vos no ves la historia separada de la ingeniería, ¿no? Es decir, en la realidad las cosas se presentan de una forma y nosotros artificialmente hemos clasificado eso en facultades, institutos, ¿no? Entonces, cuando vos te enfrentás a la realidad, también al mismo tiempo debes cuestionarte la propia estructura tuya académica de pensar la realidad, ¿no? Es decir, bueno, se da un proceso muy interesante y que al mismo tiempo no era parte de la extensión, no es decir, como extenderse, sino que era una función sustancial hacer eso, ¿no? Claro, una de las actividades específicas. Claro, porque al mismo tiempo, si uno lo piensa, te enriquece una disciplina. Cuando vos mirás un problema que no está en los libros, ¿no? También al mismo tiempo te va enriqueciendo sin duda la propia disciplina. Esa universidad abierta al territorio que yo creo que gana, y lo digo con cierto orgullo, gana un espacio nuevo a partir de las universidades del Bicentenario, ¿no? Me parece que si bien estamos haciendo un salto cronológico medio desordenado, hay una definición de otra mirada, ¿no? Desde el punto de vista de ese requerimiento, ¿no? Sí, coincido plenamente. O sea, yo creo en las universidades del Bicentenario hay una recuperación de un conjunto de postulados en este sentido, es decir, ¿no? De pensar la vinculación de una forma, de pensar no en carreras sino en problemas, lo decías anteriormente, es decir, una universidad abierta al pueblo. Es decir, ¿Cuándo te parece que se podrá valorar este centenario? Porque los números y la realidad de la Argentina en el momento en que estamos registrando este programa, están marcando que vamos a conmemorar el siglo de la Reforma
en un escenario de retroceso desde la mirada del Estado hacia la educación superior. ¿Qué devendrá de esto? No te voy a pedir que haga futurología, sos un historiador, sos un investigador, pero es un escenario muy complejo para pensar en una mirada superadora, ¿no? Desde aquella del 18 a esta 100 años después. Es muy problemático pensar no solo el centenario de la reforma, sino los desafíos pendientes de nuestras universidades ante un escenario tan adverso. ¿No? Es decir, si uno reflexiona sobre conjunto de debilidades y fortalezas, uno dice, bueno, nosotros deberíamos mejorar, pensando en nuestras universidades, deberíamos mejorar un conjunto de aspectos tendientes a esto, es decir, bueno, a tener una estructura menos disciplinaria y más vinculada a problemas, a fortalecer la vinculación. Y ahora, ¿cómo pensamos eso en un contexto de retroceso? La verdad que se hace muy complejo, sobre todo en el momento en que no solo hay un retroceso, digamos, en términos universitarios, sino que es un retroceso en términos generales sociales. Es decir, bueno, hoy nuevamente volvemos a discutir el financiamiento externo, ¿no?, por intermedio del acuerdo que quiere hacer el gobierno con el FMI. Entonces, o sea, es decir, no es por ponerme con un eslogan, pero es cierto que hay un retroceso general en la soberanía de la nación, en términos políticos, en términos económicos y en términos del conocimiento. Entonces, ¿cómo se supera esto? Bueno, yo creo que la salida es una salida que tiene que ver con la política, que tendrá que ver con otros determinantes. Sin duda implica este retroceso en la soberanía económica y política, y representa para nosotros un retroceso en términos universitarios, porque es un retroceso también de la soberanía del conocimiento, y en lo cual también nos implica seguir planteando estos elementos, ¿no? Es decir, si en la CRES, que fue hace 10 años, se discutía, ¿no?, la Conferencia Regional de Educación Superior, se discutía la idea de, ¿no?, la universidad como un bien público. Bueno, nosotros deberemos sostener esa posición y afirmar ahora que queremos no solo una universidad que sea un bien público, sino una universidad descolonizada. ¿No? Decir, con un derecho pleno. Con un derecho pleno, etcétera. Ahora bien, eso es muy... Y en el marco del centenario de la reforma, yo creo menester disputar los sentidos de la reforma. Es decir, como te decía antes, hay una apropiación por parte de la reforma que a mi juicio es demasiado liberal, digámosle, y que no hace justicia con aquella reforma. Entonces nosotros debemos reivindicar aquellos aspectos antiimperialistas, latinoamericanistas de la reforma, porque estaban y existían, digamos, ¿no? Y forman parte también de nuestra tradición universitaria, una tradición mucho más compleja que la del reformismo universitario. Y porque además el escenario mundial no ha cambiado en ese aspecto, desde el punto de vista del batallar, ¿no?, que hay que dar. Dejemos esto por un minuto y volvamos a aquel periodo, por lo menos la primera década después de la reforma. ¿Qué pasó en Latinoamérica? ¿Tenés un reflejo de cómo fue dándose, cómo se fue la reforma se fue instalando en estos países? No te podría hacer como un relato muy preciso, es decir, pero hay ciertos impactos, sobre todo en Perú, en Perú, bueno, con el APRA, en Cuba, con Mella, y en México. Pues seguramente haya en otros espacios más, en otros países más, impactos de la reforma. Hay algunos autores que sostienen tesis donde, bueno, en algunos lados la reforma adquirió ribetes más izquierdistas o latinoamericanistas y no derivó en su aspecto conservador como en la Argentina. Yo no lo tengo particularmente, no tengo un panorama acabado como para exponerlo. Lo cierto es que sí, cada uno tiene, la reforma va consolidándose en movimientos políticos diferentes, ¿no? Bueno, acá centralmente acaba en el socialismo y en el radicalismo, podríamos decirlo, y una parte en el peronismo, o en un movimiento nacional popular. En otros países tiene otros ribetes atados a la historia propia de cada país. Y el tema de la gratuidad, porque hay casi, no sé, estoy hablando a lo mejor equivocadamente, hay mucha preponderancia en la región de un peso notable de universidades privadas por sobre lo público,
y la Argentina sí, hasta el momento felizmente ha sobrevivido el tema de la gratuidad, el acceso y lo público, ¿no? En cuanto a la enseñanza. Eso, ¿cómo estará? Uno se pregunta, porque la región toda hoy está atravesando también un gran retroceso en materia de derechos, ¿no? Con gobiernos que son de derecha. ¿Cómo estará, ¿no? ese panorama en sitios donde, por ejemplo, el Brasil, no sé qué cantidad de universidades tiene, pero tiene también allí un notable retroceso restrictivo de los accesos a la enseñanza. Aquí todavía faltan más universidades, ¿no? No, lo que sucede en la Argentina es que, bueno, de los estudiantes universitarios, la gran mayoría, están dentro del sistema público nacional. Caso único en Latinoamérica, y hasta te diría por ahí en el mundo. Después cada país ha implementado diferentes políticas de acceso. En el caso del Brasil habían diseñado una política de cupos que tenía que ver con poder brindarle acceso a minorías o las poblaciones de escasos recursos. Bueno, en el caso de Chile estuvo la discusión por la gratuidad, que se sanciona la ley, y bueno, y ahora están en ese proceso más que complejo, ¿no? Claro. Sí. Pero sin duda sí, marca yo creo que hubo, así en términos regionales los últimos años, si bien no hubo, uno diría, ¿no?, un proceso de desarancelamiento, sí hubo procesos de garantizar igualdad en el acceso o de ampliar el acceso. Con cada país, digamos, con su modo y con su tradición. Y eso obviamente se va a ver afectado. Porque no es solo, cuando uno piensa, digamos, la cuestión universitaria, también está pensando en que la desigualdad no es solo económica o parte de la desigualdad económica, pero eso también se consolida en trayectorias educativas diferentes, claro, que terminan impactando en el desempeño del joven ¿no? Claro, en la universidad. Claro. Entonces, si vos tenés un deterioro de la situación económica, y naturalmente eso se va a ver reflejado en términos de la estructura educativa. No es por ser determinista, pero digo, si a vos no te alcanza para comer, no vas a estar pensando en la universidad. Es curioso porque también entre los achaques que se le hace a los gobiernos populares está este tema de la cuestión educativa desde otro lugar, desde la gran apertura, pero vos decís una cosa que es fundamental. Si a un niño que arranca en la enseñanza, no sé, en el jardín de infantes, le podés dar una continuidad a esa recorrida, ese trayecto educativo, casi seguro que va a terminar en la universidad, en condiciones más o menos normales de cierto bienestar. Y hoy estas generaciones que a lo mejor están iniciando en nuestros países su actividad escolar, jardín, primaria, tal vez no tengan esa oportunidad si no se pueden revertir estos procesos, ¿no? Y sí, y además hay cuando uno mira ciertas declaraciones que tienen que ver con el actual gobierno, ¿no? En nuestro caso, no están pensando en un fortalecimiento del sistema universitario, sino están pensando en la segmentación de la educación. Entonces ellos creen que deberá haber una educación para pobres y una educación para los ricos, ¿no? Es decir, en vez de pensar en un esquema de igualdad, en un esquema de segmentación, ¿no? Un esquema de carreras cortas para los que necesitan una inserción en el mercado laboral inmediata. Entonces no es un esquema de igualdad, sino un esquema de diferenciación. Nuevamente volvemos a la idea, ¿no?, de la universidad o del sistema educativo repartiendo privilegios y no otorgando derechos. El regreso a la democracia en la Argentina también significó la aparición de más universidades. Hay universidades treintañeras, de los finales de 80 y 90, están esta universidad, la Jaureche, por ejemplo, las más cercanas que van a cumplir 8 años en este año 2018. ¿Vos creés que estas marcas nuevas pueden retrotraerse únicamente apelando a recortes presupuestarios, o hay una forma de sostenerlo desde el campo de lo social y lo político, estos espacios? Hay sin duda un fuerte ataque económico, ¿no?,
de recorte, de achicamiento, de discriminación particular para nuestras universidades. Ahora, creo que también las comunidades, la comunidad universitaria y la comunidad, digamos, en general en las cuales nos insertamos, también reflejarán o apelarán una defensa de este tipo de modelo de universidades. Yo sé que te meto en un brete con esto, pero la verdad es que cuando uno ve que para estudiar arquitectura tenías que irte a La Plata o irte a la UBA y estabas en el medio del camino y te invertías guita, tiempo, 2 horas y demás, y la capacidad receptiva que tienen estas universidades con carreras no superpuestas, novedosas, habla a las claras que era una necesidad real la aparición de estas universidades, y tan luego cuando uno mira la proporcionalidad, mirando Latinoamérica nada más, advierte que todavía la relación población cantidad de universidades, faltan universidades, ¿no? Más allá de aquel para qué tantas universidades y esta sarta de tonterías. Vos te desempeñás en la Jaureche. En la Jaureche. En la Universidad de Florencio Varela. De Florencio Varela, exacto. De envidiable nombre para los jaurechianos, pero ¿cómo lo ves ahí el reflejo? No, es que ha sido la creación de la universidad, ha implicado el acceso a la universidad de muchos jóvenes que no tenían posibilidad de acceso. Muchos otros, no tan jóvenes, que han retomado sus estudios, que no habían podido hacerlo por la cuestión de la crisis en los años 90 y en el 2001. Y la primera generación de y muchos de primera generación. Como vos lo decías anteriormente, es decir, al estar en una situación intermedia entre los dos polos urbanos más grandes, ¿no? La Plata o la Ciudad de Buenos Aires, y la distancia que te requieren transporte público, distancia y tiempo, si alguien trabaja es imposible que además haga tiempo para cursar. Por lo tanto, la universidad resolvió o fue una posibilidad institucional para aquellos jóvenes que querían estudiar además de trabajar en la zona de Florencio Varela, Berazategui y Quilmes. Entonces sí, resolvió un problema. A ver, los problemas son, en realidad, resolvió o dio un derecho efectivo, ¿no? Claro. Es decir, la posibilidad de garantizar un derecho. Y uno lo ve en el día a día, digamos, en la universidad, porque eso también se refleja en un sentimiento de pertenencia de quienes trabajamos allí, de quienes estudian, es decir, de una comunidad que se construye cotidianamente, que cada uno pone su granito de arena, que no se trata solo de un trabajo, sino que se trata de un aporte, digamos, a la comunidad. En ese sentido es más que positiva la experiencia, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero retomando a eso, sí, nosotros estamos viviendo fuertes ataques que tienen que ver con con una discriminación que es muy injusta en una universidad que recién comienza, cuando necesita más del Estado que la apuntale para poder desarrollarse. Claro, y yo creo que ese es un fenómeno que también se reitera en la República, ¿no? Sobre todo, primero esto que decías al comienzo, la universidad como institución rechazando las expresiones populares, el pensamiento y sobre todo el formato del peronismo, que creo que debe ser uno de los espacios más resistidos por la universidad desde el punto de vista de su proyección, y que le permite aún hoy, al paso del tiempo y durante tantas décadas, seguir estigmatizando, ¿no? desde ese lugar. Pero yo porque creo además que hay todavía resabios retrógrados de pensar en una universidad donde nadie piense, aunque valga la redundancia, claro. ¿No? Jaureche decía como la universidad que reparte patente de corso. Bueno, no es nuestra misión no es nuestra misión como de estas universidades. La misión no es solamente repartir títulos de habilitación profesional, sino es también ir generando ciudadanos de la Argentina con capacidad de pensamiento crítico, y que no sea un pensamiento que sea imitación, digamos, ¿no? Sino que sea también creación, que responda a las necesidades. También, es decir, los procesos de ascenso social. Hoy se podía ver, ¿no? Aquello cuando Lula decía de que
no puedo creer que llevarle ¿no? un plato de comida a la gente pudiese generar tanto odio, ¿no? Nosotros tenemos que tener también a nivel regional, nos debemos ese debate, ¿no? Es decir, cómo todos los procesos de ascenso social también van generando, ¿no? sus detractores, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, como nosotros también tenemos que ir teniendo una política cultural de poder absorber el ascenso social en una lógica comunitaria, ¿no? Uh-huh. Son algunos temas que debieran aparecer, imagino yo, en un estado más feliz, como resultado de una revisión de ese centenario y además con la mirada hacia una legislación de la educación superior inclusiva, ¿no? Sí, y de una visión de nuestra sociedad diferente, creo yo, ¿no? A mi parecer. Hay una extendida, ¿no? Una idea en la cual cuando me va bien es por mi esfuerzo, cuando me va mal es culpa de los otros. Claro, sí, ¿no? Sí. Bueno, sí. ¿No? En el libro La comunidad organizada, ¿no? Perón lo plantea muy bien, ¿no? Es decir, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Bueno, yo creo que tenemos que afianzar esos valores comunitarios en una nueva, uno diría, en un nuevo modelo civilizatorio, en un nuevo modelo cultural que tiene que producir, porque que tenemos que producir, que tenemos que pensar. Si no sirve de nada producir procesos de ascenso social, de igualación social, si la matriz cultural en la cual los integramos es el de la competencia y el individualismo, porque los resultados ya son los que tenemos. Sí, Julián, y en el momento de transferir esto a las generaciones nuevas, a los estudiantes, ¿hay espacio para el debate? ¿Son permeables? ¿Son receptivos? ¿O realmente hay como un desinterés por revisar estas cuestiones históricas y la universidad simplemente es un área de paso para un Estado mejor desde el punto de vista de la formación? Y siempre es muy diversa la experiencia que uno tiene, de acuerdo también a las inquietudes de los grupos. Yo veo que sí hay cierta ¿no? disponibilidad, no es una palabra fea, disponibilidad, hay cierta disposición a dar estas discusiones. Tiene que ver también los diferentes ámbitos, lo cual creo que también que igual es algo que se va construyendo, ¿no? Sí. Es decir, nosotros igual pensemos que venimos de la apatía más absoluta a un fuerte proceso de politización. Sí. También pensaba que también el rol del docente y de la estructura del proyecto institucional debe ir acompañando, debe ir acompañando, que no solo se trasunta en el afecto por el lugar, que de por sí ya es un dato no menor. Uno observa, a mí me ha pasado estar allí en la Jauretche o estar aquí en la Universidad de Avellaneda donde estamos y en las universidades nuevas con una mirada de pertenencia, con una sensación de pertenencia de los estudiantes y de cuidar ese lugar como un punto de partida, no de llegada, ¿no? Para seguir construyendo a partir de allí. Bueno, historia movediza en la Argentina, ¿no? Podías haber tomado una cosa más tranquila, pero te metiste con la historia. Sí. Hay cosas para revisar todavía, ¿no? La historia siempre. Sí. Y no solo para revisar, sino que también en ese proceso de ir a la historia uno va construyendo nuevos sentidos. Ajá. No solo se revisa y se redescubre, ¿no? Hay como a veces una idea de que uno va y redescubre otra, ¿no? Al mismo tiempo como uno se aproxima a determinado problema van surgiendo nuevas inquietudes, nuevos intereses y nuevas visiones. Por ejemplo, yo digo con el caso de la reforma, en lo personal, por lo general yo era muy no por ser autorreferencial, pero uno por lo general cuando viene de la militancia estudiantil tiene cierto cierto destrato, cierto rechazo hacia la reforma, porque uno la ve como expresión de otros sectores. Sí. Tuve la posibilidad de acercarme a estudiar la reforma a partir de esto del centenario, decir, bueno, ¿qué podemos decir sobre la reforma? Decir, también la historia es disputar sentidos y uno empieza a encontrarse también con otros elementos de la reforma. Son más que interesantes, porque la época y ese proceso es más que interesante para pensar los procesos de democratización política y social de nuestro continente. Sí, yo imagino que 100 años atrás estos tipos
también tendrían que tener notables diferencias entre ellos, por los sueños, por las aspiraciones, y por ahí lo que hay es sacar un documento más o menos armónico entre todos, que ni siquiera se terminó de cumplir del todo, ¿no? Pero en buena hora se pueda eso volver a revisar, porque además hay nuevos actores también, ¿no? Comparados con aquella época, no solamente más cantidad de universidades, sino la aparición de nuevos actores. Claro. Bueno, si uno lo pensás, ¿no? Ahí ¿no? Después, por ejemplo, el peronismo con la ley Tajani incorpora a los trabajadores no docentes al cogobierno, ¿no? Aspecto que no aparece en la reforma. Claro. No, entonces, claro, si uno entonces ahí es una reinvención de la idea del cogobierno que hace el y la presencia de la comunidad dentro, ¿no? La representación hoy tenemos social. Los consejos sociales, ¿no? Con participación en los órganos de gobierno, bueno, en ese momento no estaban. Sin duda tiene muchas ideas interesantes la reforma. Y un documento muy precioso como es el Manifiesto Liminar. Pero sí, yo creo que hay que ir una otra vez redescubriéndolo y sobre todo disputándolo, a pesar de estar en un contexto de retroceso político, ¿no? Que nos toca vivir. Creo que hay que ir repensando esos procesos de la historia. Y además porque es un organismo vivo, se podría quedar como pieza de museo, pero no, es un organismo activo, vivo y pensante. Tal cual. Bueno, Julián, gracias por esta charla. Gracias por ilustrarnos un poco más y esperando siempre que haya más reforma y más debate y más evolución. Muchas gracias. No, gracias a usted.